Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase del acto jurídico. Vamos a ver lo referente a las clases de manifestación de voluntad. La vez pasada ya habíamos señalado que existen dos clases de manifestación de voluntad: una manifestación de voluntad expresa y una manifestación de voluntad tácita. La manifestación de voluntad expresa es aquella que se realiza mediante ciertos comportamientos, actitudes. La manifestación de voluntad expresa es aquella que se realiza, aclaro, la manifestación de voluntad expresa es aquella que se realiza de manera verbal, escrita, manual, mecánica y electrónica, ¿no? Para que sea considerado manifestación de voluntad expresa se requiere que llegue de manera directa al destinatario. Se puede manifestar la voluntad a través de un lenguaje verbal, el lenguaje escrito, de manera mecánica, manual y hasta electrónica. Para que sea considerado manifestación de voluntad expresa, para que sea considerada válida, se requiere que la voluntad llegue de manera directa al destinatario. ¿Qué quiere decir? Que esta voluntad debe tener un destinatario predeterminado y que éste conozca la esencia de la manifestación de voluntad. Será manifestación de voluntad tácita cuando se realice a través de ciertos comportamientos, actitudes u hechos que de manera inequívoca, sin lugar a duda, denoten la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad tácita lleva consigo un elemento o componente que viene a ser la facta concludentia. Manifestación de voluntad tácita lleva consigo un elemento o componente que es la facta concludentia. ¿Qué es la facta concludentia? Son los hechos concluyentes que de manera inequívoca, sin lugar a duda, denotan determinada manifestación de voluntad. Una persona no hay necesidad que hable, una persona no hay necesidad que señale algo, bastará cierto comportamiento, actitud o hecho que implique la exteriorización de la manifestación de voluntad. Se dirá que hay una manifestación de voluntad tácita. ¿Por qué tácita? Facta concludentia. ¿Qué significa facta concludentia? Hechos concluyentes. La manifestación de voluntad tácita es aquella que llega de manera indirecta al destinatario. Por ejemplo, una persona en la pasta de un libro, en la carátula, escribe su nombre y lo guarda. Entro, voy a comprar, en la carátula escribo mi nombre y lo dejo. Entonces, el hecho de escribir mi nombre, ¿qué significa? Que estoy exteriorizando una voluntad. ¿Cuál es? Que deseo comprar el libro. Pero esta manifestación está llegando de manera directa al destinatario, es decir, le estaré diciendo al señor que vende el libro en la librería, le estaré diciendo, señor, ¿voy a comprar el libro? No. El hecho de escribir, ¿qué significa? Que estoy manifestando mi voluntad de manera tácita. En cambio, la manifestación de voluntad puede ser expresa, ¿no? Mediante el lenguaje verbal, manifiesto mi voluntad verbalmente. Mediante el lenguaje escrito, manifiesto mi voluntad en documento. Puede ser de manera manual. Escribo mi voluntad en determinado papel.
Mecánico, abro una máquina de escribir, redacto mi voluntad, o puede ser hasta electrónico. Bueno, vía correo electrónico se puede manifestar la voluntad. La manifestación de voluntad expresa y tácita está regulada en el artículo 141 del Código Civil. 141 del Código Civil. Bien, manifestación de voluntad expresa y manifestación de voluntad tácita. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es el silencio? ¿Qué se entiende por silencio? El silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es manifestación de voluntad. Muchos dicen el que calla otorga. Como una vez en la universidad un alumno me dijo, el silencio es la presunción que se realiza respecto de una persona, ¿no?, donde admite haber cometido el delito. Eso es en materia penal. El silencio en materia civil y sobre todo en la teoría del acto jurídico tiene otra connotación. Según la doctrina, el silencio, según la doctrina, el silencio es algo neutro. El silencio es algo neutro, es algo vacío, sin contenido alguno. La doctrina, repito, señala que el silencio es algo neutro, es algo vacío, sin contenido alguno, sin significado alguno. No es afirmación ni negación. El silencio es algo neutro, es vacío, sin contenido alguno. La doctrina señala que el silencio no es afirmación ni negación. La doctrina señala que el silencio no es afirmación ni negación. Pero a pesar de ello, por ejemplo, los italianos son claros en decir de que el silencio no tiene ningún significado, es algo vacío, no es afirmación ni negación, ¿no? Por ejemplo, Francesco Messineo señala así. Pero el Código Civil peruano, alejándose de ese postulado, en el artículo 142, del Código Civil, el Código Civil peruano señala y le da una connotación al silencio. Y señala que el silencio será manifestación de voluntad cuando la ley o las partes así lo determinan. El silencio será manifestación de voluntad cuando la ley o las partes así lo determinen. Bien, entonces el silencio es manifestación de voluntad según el Código Civil cuando la ley o el convenio le dan un significado. Entonces el Código Civil peruano se aleja del criterio doctrinario imperante que señalaba que el silencio es algo neutro, era algo neutro, y el Código Civil peruano opta por describir que el silencio sí tiene significado. ¿Cuándo tendrá significado? Cuando las partes así lo determinen. Es decir, las partes se ponen de acuerdo en la celebración de un contrato que, en caso de silencio, se le dará determinado significado. Sería un silencio por acuerdo de las partes.
Pero también puede haber un silencio por mandato de la ley. ¿Qué significa? Si una persona encuadra en determinado supuesto, la ley te dirá, ese silencio es manifestación de voluntad. Perfecto. La ley puede establecer en qué caso el silencio opera, en qué caso el silencio es válido. Entonces, de una u otra manera, estaremos frente a un silencio por mandato de la ley. Cuando la ley señala el silencio, le da un significado. Será silencio por mandato de la ley. Entonces, según el artículo 142, el silencio puede ser por mandato de la ley. O puede ser por acuerdo de las partes. Silencio por mandato de la ley. La ley establece que en determinado supuesto, el silencio tendrá determinado significado. Y silencio por acuerdo de las partes será cuando las partes, se ponen de acuerdo para que en caso de que ocurra el silencio, se le otorgue determinada significación. Se le otorgue determinada significación. ¿Qué es la sustantividad de la manifestación de voluntad? ¿Qué es la sustantividad de la manifestación de voluntad? Viene acá la pregunta. Para que la manifestación de voluntad genere efecto vinculante entre las partes, para que la manifestación de voluntad genere efecto vinculante entre las partes, es decir, ¿desde qué momento esta voluntad obliga a los celebrantes? ¿No? ¿Desde qué momento la voluntad es exigible? ¿Desde qué momento la manifestación de voluntad determina que esa persona debe cumplir con el compromiso que ha asumido? En ese supuesto estaremos frente a la sustantividad de la manifestación de voluntad. Repito, ¿desde qué momento y lugar la voluntad genera efecto vinculante? ¿Desde qué momento y lugar la voluntad genera efecto vinculante? En la doctrina existen dos teorías. Existen dos teorías que tratan de determinar en qué momento y lugar el silencio genera efecto vinculante. Primera teoría de la expedición, que proviene de Alemania. Segunda teoría de la cognición o conocimiento, que proviene de Italia. La teoría de la expedición señala que la manifestación de voluntad genera efecto vinculante, es decir, obliga, con el solo hecho de que la persona se haya desprendido de la voluntad. Repito, la manifestación de voluntad genera efecto vinculante con el solo hecho de que se haya desprendido de dicha voluntad. Si esa persona fallece, si esa persona muere y ha manifestado su voluntad, esta genera efecto jurídico. ¿Qué significa? Que si una persona fallece y ha manifestado su voluntad, si una persona manifiesta su voluntad y a los 10 minutos fallece, esa voluntad ya generó consecuencias jurídicas. Teoría de la expedición. No hay necesidad que llegue un destinatario, nada. Ya generó efecto jurídico. Pero ¿qué dice la teoría de la cognición o conocimiento? Teoría de la cognición o conocimiento propio de la doctrina alemana. Propio de la doctrina italiana.
Teoría de la cognición o conocimiento propio de la teoría italiana. ¿Qué señala esta teoría? Teoría de la cognición o conocimiento. Los italianos señalan que para que la manifestación de voluntad tenga efecto vinculante, para que la manifestación de voluntad genere efecto vinculante, ¿qué se requiere? Que existe una declaración de oferta por parte de un sujeto, que esa declaración de oferta llegue a un destinatario, que es otro sujeto, que ese otro sujeto conozca la declaración de oferta y adicionalmente esa declaración de oferta sea puesta en conocimiento del oferente inicial. Esa declaración de oferta sea puesta en conocimiento del oferente inicial. Todo un procedimiento. Recién habrá manifestación de voluntad que sea exigible. Teoría de la cognición. A lanza una oferta a B. B toma conocimiento. B acepta. Y esa aceptación es conocida al oferente inicial. A lanza una oferta. A lanza una oferta a B. B recibe la oferta, toma conocimiento de ella. ¿Habrá acá sustantividad en la manifestación de voluntad? No. ¿Acepta la oferta? B. ¿Habrá sustantividad en la manifestación de voluntad? No. De esa aceptación se pone en conocimiento del oferente inicial. De esa aceptación se pone en conocimiento del oferente inicial. En este caso estaremos frente a la sustantividad de la manifestación de voluntad. Genera efecto vinculante entre los manifestantes. Entonces, la regla general, ¿cuál es? Ustedes revisen el Código Civil en el artículo 1373. Revisen en su casa en el artículo 1373 que señala que para que exista voluntad, ¿qué se requiere? Que la persona manifieste su voluntad, que esta voluntad tenga un destinatario, llega el destinatario conozca y el destinatario acepte la oferta. De esa aceptación tiene que ser puesta en conocimiento del oferente inicial. Recién ahí se produce el circuito, recién ahí culmina el circuito. A lanza la oferta, B toma conocimiento, acepta, y esta aceptación es conocida, puesta en conocimiento de quién. La aceptación es puesta en conocimiento de quién, del oferente inicial. El artículo 1373 recoge como regla general para la sustantividad de la manifestación de voluntad, como regla general, la teoría de la cognición o conocimiento. Teoría de la cognición o conocimiento. Pero sin embargo, se podría decir que la teoría de la expedición, que proviene del derecho alemán, se podría decir que la teoría de la expedición no está desechada. Se podría decir que la teoría de la expedición no está desechada. ¿Por qué? La teoría de la expedición muy bien se puede aplicar. ¿Para qué clase de actos jurídicos? La teoría de la expedición se podría aplicar para los actos jurídicos unilaterales. Mientras que la teoría de la cognición o conocimiento, ¿para qué clase de actos jurídicos se aplica? Actos jurídicos bilaterales o actos jurídicos plurilaterales. ¿Por qué la teoría de la expedición se aplicaría para los actos jurídicos unilaterales? Porque según esta teoría, una vez exteriorizada la voluntad, la persona pierde control sobre ella y esta genera sus efectos. Actos jurídicos unilaterales, por ejemplo, tratándose del testamento, que es un acto jurídico,
unilateral, se aplicaría la teoría de la expedición. Mientras que para los actos bilaterales o plurilaterales se aplicaría la teoría de la cognición o conocimiento. ¿Está bien? Esa es la sustantividad de la manifestación de voluntad. ¿En qué momento y lugar la voluntad genera efecto vinculante? ¿Está bien? Entonces estaríamos terminando con lo que es el primer requisito de validez. Estaríamos terminando con el primer requisito de validez, que viene a ser la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad, que es un requisito de validez importantísimo dentro de la teoría de los actos jurídicos. Haciendo la precisión, haciendo la disquisición, que los elementos establecidos, ¿no?, son concurrentes. ¿Qué significa? Que los requisitos de validez, manifestación de voluntad, capacidad, objeto, finalidad, los requisitos de validez son concurrentes. Es decir, deben confluir para que el acto jurídico sea válido. La no existencia de uno de ellos, ¿no?, en caso de que uno de ellos no se presente o no concurra a uno de los requisitos, entonces el acto jurídico será nulo. Pasemos al segundo requisito de validez, la capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué se entiende por capacidad? La capacidad, pues, la capacidad es la aptitud que tiene toda persona. Es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos, así como ejercitarlos de manera autónoma o por sí mismo. Entonces la capacidad, repito, es aquel presupuesto que permita a la persona ser titular de derechos, que los derechos ingresen a su esfera jurídica, que los derechos entren a su esfera jurídica. ¿Y en base a qué? A la capacidad de goce. Pero también es aquella que permite hacer uso de esos derechos del cual es titular la persona. Es la que permite hacer uso. Entonces estaríamos frente a la capacidad de ejercicio. Si la capacidad de goce permite que los derechos ingresen a la esfera jurídica de la persona, la capacidad de ejercicio que permite desarrollar dichos derechos. Clases. Puede haber una capacidad de goce, capacidad jurídica o de derecho. Debe haber una capacidad de goce jurídica o de derecho. Puede haber también una capacidad de ejercicio, de obrar, se llama también de obrar, o de hecho.
o de hecho. ¿Está bien? Hay dos clases de capacidad. Hay una capacidad de goce, jurídica o de derecho, y hay una capacidad de ejercicio. Y hay una capacidad de ejercicio, o también llamada capacidad de obrar o de hecho. Indudablemente que las dos son distintas. Las dos son distintas. ¿Qué es la capacidad de goce? Como su nombre lo señala, la capacidad de goce es aquel presupuesto establecido en la norma que permite a una persona ser titular de un derecho. Es decir, que ese derecho ingrese a su esfera jurídica. Que este derecho ingrese a la esfera jurídica. Sea parte del sujeto. Todas las personas tienen capacidad de goce. Todas las personas tienen capacidad de goce, incluidas las personas jurídicas. La capacidad de goce que permite, por ejemplo, que un menor de edad que recibe en calidad de donación una casa, siendo menor de edad, pueda ser propietario de la casa. Esa donación que permite que esa persona, a priori, sea considerada propietario. Pero acá la pregunta es, esa persona no tiene mayoría de edad. Perfecto, no tendrá mayoría de edad, pero el hecho de que ello suceda no quiere decir que no pueda ser titular de derechos. Ese menor de edad tendrá derechos, pero ¿en base a qué? A la capacidad de goce, o capacidad jurídica o de derecho. O de derecho. Por eso le permite ingresar a su esfera jurídica. Ahora, el hecho de que la persona tenga capacidad de goce o jurídica, ¿qué supone? Que también debe existir una capacidad de ejercicio. Una capacidad de ejercicio de obrar o de hecho. La capacidad de ejercicio, ¿qué significa? Significa aquel presupuesto legal por el cual la persona desarrolla por sí misma los derechos que le son inherentes. Si una persona tiene capacidad de goce, por la cual es titular de los derechos, con la capacidad de ejercicio, ¿qué se permite? Que la persona desarrolle esos derechos. La capacidad de ejercicio tiene un presupuesto necesario. La capacidad de ejercicio tiene un presupuesto necesario. ¿Cuál es? El discernimiento. El discernimiento. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa? Que con el discernimiento que se adquiere, ¿qué quiere decir? Que el discernimiento que se adquiere con la mayoría de edad, implica que la persona se da cuenta de lo que pasa. La persona razona. La persona sabe lo que está realizando y por ende sabe que su voluntad va a tener connotación jurídica. Por ello es que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. ¿Qué significa esto? Que la capacidad de ejercicio la tendrán las personas que cumplen los 18 años,
que cumplen los 18 años, se liberan de la patria potestad de los padres, y están en condiciones de desarrollar por sí mismo, o de manera autónoma, los derechos que les son inherentes. La capacidad de ejercicio presupone el discernimiento. ¿Y el discernimiento qué significa? Mayoría de edad. Cumplió los 18 años, la persona se emancipa, la persona deja de tener la patria potestad, porque tiene ya capacidad de goce y ejercicio, en especial tiene capacidad de ejercicio, y por ende está legitimada ¿para qué? Para disponer los derechos que le son inherentes. Capacidad de goce. Muere mi padre, muere mi hermano, pero me deja en calidad de donación una casa. Tengo 10 años. Mi hermano me donó la casa, pero tengo 10 años. ¿Qué hago? No puedo vender la casa, tengo 10 años. ¿Pero soy propietario? Sí que soy propietario. ¿Pero en base a qué? A la capacidad de goce. En base a la capacidad de goce, yo, siendo menor de edad, ingreso a mi esfera jurídica, derechos. ¿Pero qué me faltará? La capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, ¿cuándo lo adquiero? A los 18 años. Cuando me libero de la patria potestad de mis padres y estoy habilitado para ejercer los derechos que le son inherentes a mi persona. Entonces, si recibe una calidad de donación siendo menor de edad, tiene capacidad de goce. Ahora, que esa casa le parezca mejor hacerlo al menor, tendrá que hacerlo cuando cumpla 18 años. Ahí tendrá la capacidad de ejercicio. ¿Está bien? Acá viene la pregunta. ¿Qué clase de capacidad se requiere para celebrar actos jurídicos? ¿Qué clase de capacidad se requiere para celebrar actos jurídicos? La respuesta sería que se requiere ambas. Debiendo precisar que la capacidad de goce y capacidad de ejercicio son propios de la supuesto y denominado capacidad. ¿Está bien? Ahora, una persona jurídica, ¿desde qué momento existe? Dependiendo. ¿Una persona jurídica tiene capacidad de goce? Sí. ¿Capacidad de ejercicio? No. Pero si no tiene capacidad de ejercicio, no podría celebrar actos jurídicos. Y vemos que muchas personas jurídicas sí celebran actos jurídicos. Entonces, en esencia, la persona jurídica tiene capacidad de goce. Pero lo que le falta es la capacidad de ejercicio. ¿Y esa situación cómo será suplida? Puede ser a través de un representante. ¿Bien? Tercer requisito de validez. Tercer requisito de validez. El tercer requisito de validez viene a ser el objeto.
el objeto. ¿Qué entendemos por el objeto? ¿Qué entendemos por el objeto? ¿Qué entendemos por el objeto? ¿Está bien? ¿Qué es el objeto? A ver, hagamos un poco de memoria. El objeto es el tercer requisito de validez de los actos jurídicos. ¿Y qué se entiende por el objeto? Los bienes, utilidades o intereses sobre los cuales recae la manifestación de voluntad. Son los bienes, utilidades o intereses sobre los cuales recae la manifestación de voluntad. Esta definición que se está dando tiene un criterio netamente materialista, porque el objeto puede ser más allá de algo material. El objeto puede ser en sí la relación jurídica también, la relación jurídica, dependiendo cómo se enfoque el acto jurídico celebrado. Entonces, son los bienes, utilidades o intereses sobre los cuales recae la manifestación de voluntad. Bienes, es el conjunto de bienes, utilidades o intereses sobre los cuales recae la manifestación de voluntad. El objeto puede ser material o puede ser inmaterial. Si es material, será corporal o corpóreo. Si es inmaterial, será incorporal o incorpóreo. Pero el objeto no solamente se limita a lo material e inmaterial. ¿Por qué es material? Cuando es perceptible a través de los sentidos. Es material cuando es perceptible a través de los sentidos. Y es incorporal cuando es perceptible a través de ¿qué? De la inteligencia. Entonces el objeto tendrá un revestimiento material. El objeto será considerado como tal, ¿no? El objeto será material, corporal o corpóreo, cuando es percibido a través de los sentidos. A ver, esta carpeta, viendo esta carpeta, se escucha el ruido, se está viendo, se toca, entonces es material el elemento. El objeto sería material. Pero puede haber situaciones donde el objeto no sea solo material o inmaterial. Pueden darse situaciones donde el objeto no sea material ni inmaterial. En este caso, ¿qué será? La relación jurídica. La relación jurídica. Puede ser que el objeto no encaje acá ni acá, no sea material ni inmaterial, pero será la relación jurídica. ¿Cuándo será el objeto material? ¿Qué pasaría si dos personas compran una copropiedad? Dos personas compran una propiedad, los dos. A y B compran el 50% cada uno. Y lo hacen en virtud de un acuerdo que
A y B están celebrando un acto jurídico donde va a haber un objeto, pero en este caso si A y B están comprando este predio, si A y B están comprando este predio y este predio está dividido en derechos y acciones, para A será el 50% y para B ¿cuánto será? El 50%. Pero estamos en el escenario que A y B son copropietarios del 50%. En este caso, ¿el objeto cuál será? Inmaterial. ¿Por qué? Porque los derechos y acciones no se puede ver, no se puede tocar. ¿Pero se va a dudar su existencia? No, existen. ¿No? Pero también hay objetos, hay objeto del acto jurídico. Pero también hay objeto del acto jurídico cuando es la relación jurídica. Habrá objeto del acto jurídico cuando estamos frente a la relación jurídica. ¿Qué significa la relación jurídica? Que el objeto puede ser material o inmaterial. De repente no tiene algo de material, no tiene de inmaterial, no tiene algo material, ni algo inmaterial, pero no encaja. Entonces el objeto en este caso, ¿qué vendría a ser propiamente? La relación jurídica. El objeto sería la relación jurídica. ¿Está bien? Sigamos. ¿Cuáles son las características del objeto? Acá hemos sombreado. Características del objeto. Tiene que ser físicamente posible, jurídicamente posible y tiene que ser determinado o determinable. Físicamente posible, debe guardar conformidad con las leyes de la naturaleza o el adelanto tecnológico. Debe guardar conformidad físicamente posible con las leyes de la naturaleza. Físicamente posible. Tiene que ser conforme a la naturaleza, ¿no? Físicamente posible. Debe existir factibilidad en cuanto a su existencia. Físicamente posible, debe existir con adecuación a las leyes de la naturaleza. Entonces, primera característica, físicamente posible. Segunda característica, jurídicamente posible. Segunda característica, jurídicamente posible. Jurídicamente posible, ¿qué significa? Que el objeto debe ser conforme a la ley, a la doctrina, a los usos y costumbres. El objeto debe ser jurídicamente posible conforme a la ley, a la doctrina, a la jurisprudencia. Acá falta la jurisprudencia. Y en general, los principios generales del derecho. Entonces, el objeto del acto jurídico debe circunscribirse a lo que es físicamente posible, jurídicamente posible y determinado o determinable. Físicamente posible conforme a la ley de la naturaleza o el adelanto tecnológico. Jurídicamente posible tiene que ser conforme
a la ley, la doctrina, los usos y costumbres, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. En esencia, cuando hablamos de jurídicamente posible, nos referimos caso de que sea jurídicamente posible el objeto, se está refiriendo a una cuestión de seguridad jurídica. En esencia, la ley, la doctrina, los usos y costumbres, la jurisprudencia y principios generales del derecho, ¿qué significa? Constituyen todos las en esencia, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, todo lo que vienen a ser fuentes del derecho. ¿No? Que sea jurídicamente posible, es decir, guarde conformidad con la ley, la doctrina, los usos y costumbres, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Tiene que ser jurídicamente posible. ¿Y qué tiene que ser la tercera característica? Determinado, determinable. Determinado, determinable. ¿Qué significa? Significa que el objeto debe ser susceptible de identificación o individualización. El objeto debe ser susceptible de identificación o individualización. El objeto no puede ser genérico, el objeto debe estar determinado o puede ser determinable, individualizado, identificado. No se puede hablar de un objeto de carácter genérico. ¿Está bien? Las 4 características. Por eso es que el objeto muchas veces suele malinterpretarse y suele confundirse con la finalidad, pero que son instituciones distintas, como pasaremos a ver en este momento. Entraremos al otro requisito de validez, que es la finalidad. Es igual que el objeto, viene la pregunta. ¿La finalidad será igual al objeto? No, no es igual. No. La finalidad no es igual al objeto. La finalidad en la doctrina se le conoce como aquella orientación que se establece con relación a la manifestación de voluntad, para que ésta, de manera directa y reflexiva, vaya a crear relaciones jurídicas. Llámese la compra, se puede decir compra, ¿no? Por ejemplo, entonces, la manifestación de voluntad
es la orientación que se le da a la manifestación de voluntad para que ésta, de manera directa y reflexiva, ¿no?, genere consecuencias jurídicas. Debe haber debe existir correlación. Debe existir correlación entre lo que se esté exteriorizando, entre lo que se está manifestando y lo realmente querido. Debe haber una correlación. ¿Por qué usted adquiere ese bien? ¿Por qué usted dona ese bien? ¿Por qué usted presta ese bien? Tendrá sus motivos. Por eso, repito, erróneamente a la finalidad se le solía confundir con el objeto. La finalidad es parecida al objeto, pero no es igual. Ya. Entonces, la finalidad es la orientación que se le da, a la manifestación de voluntad para que de manera directa y reflexiva, vaya generando consecuencias jurídicas. Es decir, tiene que haber conformidad entre lo que aparece redactado en el documento que contiene el acto jurídico y la voluntad de lo que se está haciendo. Si hay discordancia, estaríamos hablando de un fin ilícito. Aquí agregaríamos algo: la finalidad, ¿no?, concepto, teorías. Claro, pareciera que está bien. El concepto, ya hemos establecido. Yo, ¿por qué quiero ese mueble? Porque tengo una necesidad, tengo algo. Entonces, lo que yo quiero es conforme a derecho, guarda conformidad con derecho. Entonces, será un fin. Ese acto jurídico tendrá una finalidad. Indistintamente que sea un acto jurídico formal o no formal, ya tendré ese componente. ¿Está bien? Teorías. Existen teorías respecto a la naturaleza del acto jurídico. Existen teorías. Primero tenemos la teoría causalista. La teoría causalista, propio del Código Civil de 1852. Tenemos la teoría anticausalista. Propio del Código Civil de 1936. Y la teoría neocausalista. Propia del Código Civil actual. Teoría causalista recoge a la causa o finalidad como requisito de validez de los contratos. Causalista reconoce a la finalidad, ¿no? O fin lícito como requisito de validez de los actos jurídicos. La teoría causalista fue recogida por el Código Civil de 1852. La teoría causalista fue recogida por el Código Civil de 1852. Claro. La teoría anticausalista fue negada por el Código Civil de 1936. La teoría anticausalista fue negada por el Código Civil de 1936. ¿Por qué? Porque no reconoce la causa. Dentro de los requisitos de validez del acto jurídico que señalaba en el Código del 36, dentro de los requisitos de validez del acto jurídico, señalaba el objeto lícito.
No, anticausalista. Confundía el objeto con la licitud. Acá hay diferencias, ¿ah? Confundía, ¿no?, el objeto con la finalidad. Y acá se puede ver, cuando señalaba, son requisitos de validez de los actos jurídicos, el objeto lícito y posible. Eso decía el Código Civil de 1936. Que el objeto será lícito y posible. Lícito y posible, ¿qué significa? Estamos entre dos elementos, ahí viene la confusión. ¿Por qué es anticausalista? El objeto lícito y posible. Confundía el objeto con lo lícito. Entonces, ¿qué estaba diferenciando? Unía ambos como ¿qué? Como la finalidad. Pero esto es erróneo, ¿no? Decía que el objeto es sinónimo a la licitud, falso, porque el objeto tiene sus propias peculiaridades, el objeto tiene sus características, mientras que la finalidad no. Por eso es que se señala que el objeto tiene que estar relacionado con lo material o inmaterial, la licitud tiene que estar relacionado con el ordenamiento legal. ¿Está bien? Negaba la causa. Anticausalista. Mientras que el Código Civil actual es neocausalista. El Código Civil actual es neocausalista. ¿Qué significa neo? Nuevo. El Código Civil es neocausalista. El Código Civil actual recoge la teoría neocausalista, reivindica la causa o finalidad y establece como requisito de validez de los actos jurídicos. ¿Cuándo se habla de neocausalismo? Cuando se habla de un fin lícito. La finalidad, fin lícito. ¿Está bien? La finalidad va por lo lícito. La finalidad va por lo lícito. ¿Qué tal? La finalidad. Estamos repitiendo. Y vamos a agarrar lo otro. La finalidad. Lícito y posible. La licitud, ¿qué significa? Que debe ser conforme al ordenamiento legal. Entonces acá viene la diferencia, ¿no? El objeto tiene que ser conforme al ordenamiento jurídico. El objeto debe ser conforme al ordenamiento jurídico. Todavía no entramos a los temas. No hay problema. El objeto debe ser conforme al ordenamiento jurídico, mientras la finalidad debe ser conforme al ordenamiento legal. El objeto conforme al ordenamiento jurídico. Y dentro del ordenamiento jurídico, ¿qué entendemos? ¿Qué comprendemos? Todo lo que son las fuentes del derecho. Y cuando hablamos que la finalidad debe ser conforme al ordenamiento legal, ¿a qué nos referimos? A la ley. A la ley. ¿Sí? Esa sería la diferencia
entre el objeto y la finalidad. ¿Claro? Ya. Veamos el quinto requisito de validez, la forma. ¿Qué es la forma, José? ¿Te recuerdas? ¿Para qué sirve la forma? ¿Cuáles son los requisitos de validez, José? Sí hemos hecho. La forma existe, la forma está. Sí. La forma existe, la forma está. Pero acá viene la pregunta. ¿Tienes los requisitos de validez del acto jurídico? ¿Tiene los requisitos de validez del acto jurídico? Manifestación de voluntad que emerge de un sujeto capaz se refiere a un objeto, tiene un fin lícito, pero todo ello está divagando, está en la nebulosa. Entonces, la forma que tiene, ¿qué finalidad tiene? Consolidar los requisitos de validez del acto jurídico. Consolidar los requisitos de validez del acto jurídico. Por eso en la doctrina la forma que se dice, que es la vestidura externa del acto jurídico. La forma es el aspecto exterior, que va a recubrir, a la manifestación de voluntad. El aspecto exterior que recubrirá la manifestación de voluntad. La forma consolida todos los requisitos de validez del acto jurídico. ¿Está bien? La forma, tenemos dos clases, que hay una forma verbal u oral y una forma escrita, instrumental o documental. La forma verbal u oral y la forma escrita, instrumental o documental. La forma verbal u oral es aquella donde se celebran los actos jurídicos acudiendo al lenguaje verbal. ¿Se puede celebrar actos jurídicos de manera verbal? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No es recomendable. Claro, existe, pero no es recomendable. ¿Por qué, José? Puede desconocer muy bien, desconoce. Pero la forma verbal existe. Por eso se dice que la forma verbal u oral, está reservada para qué clase de actos jurídicos? Para los actos jurídicos no formales. No formales. ¿Te dono mi lapicero? Claro, te dono. ¿Cómo tiene que ser esa donación? Verbal puede ser, lógico. Puede ser escrita también. ¿Pero para qué escrito? Mejor verbal. Pero ¿cuál es el problema? Te dono ahora y mañana te entrego. Llega mañana y ¿dónde está el lapicero? No hay. ¿Te regalé? No recuerdo. Entonces tendrías tú que agenciarte de otros documentos, de otras formas, ¿no? De otros aspectos para que tú puedas acreditar la existencia de la
Forma verbal. Ese es el gran problema. Pero dentro de la forma verbal también tenemos otra forma, que es la forma escrita. Forma escrita. Instrumental o documental. La forma escrita, instrumental o documental, está reservada para los actos jurídicos formales. Formales. Ahora, forma escrita, instrumental o documental. Escrita en un documento. Ahora acá viene instrumental o documental. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre lo instrumental y lo documental. A ver, José, ¿una idea? Documento sería, digamos, la forma, digamos, el instrumento está remitido solamente a lo escrito, mientras que el documento va más allá. El documento no solamente puede ser escrito, puede ser una grabación, puede ser un video. ¿Te das cuenta? Entonces hablemos con propiedad. ¿El Código Procesal Civil de qué habla? ¿Instrumentos o documentos? No, documentos. Entonces es factible hablar de documentos. Es importante hablar de documentos. Ya. Dentro de los documentos hay dos clases de documentos. Documentos privados y documentos públicos. Documentos privados y documentos públicos. ¿Qué es un documento privado? Es aquel otorgado por los celebrantes del acto jurídico entre ellos, de manera interna, sin la participación de ningún funcionario público. Celebramos un contrato de compra-venta, firmamos la minuta, es un documento privado. Pero si esa minuta lo llevamos al notario, el notario recibe, lo ingresa y lo transcribe a su libro de escrituras públicas, luego el notario nos llama y dice: señores, firmen. ¿En qué se está convirtiendo? Documento público. Perfecto. Un documento público puede ser una escritura pública. Lógico, ¿no? Claro. Pero también dentro de los documentos públicos tenemos otros. La famosa partida de nacimiento, la partida de defunción y la partida de matrimonio. Lógico. ¿Está bien? Dentro de los documentos públicos tenemos la partida de nacimiento, partida de defunción y la partida de matrimonio. Son aquellos que tienen la categoría de documentos públicos, igual que una escritura pública. El Código Procesal Civil hace la diferenciación y la disquisición entre un documento público y un documento privado. Documento privado, ¿cuál es? Aquel otorgado entre las partes sin la intervención de funcionario fedatario público, entre ellas. Y documento público es aquel otorgado por ante o expedido por funcionario público o fedatario público. Escucha, es aquel expedido, documento público, es aquel expedido u otorgado por ante funcionario o fedatario público o expedido por funcionario fedatario público, incluido el notario. ¿Qué diferencia encuentras entre por ante y por? ¿Es lo mismo? por, digamos, en el caso de un notario, mediante un notario, ¿no? ¿Por qué lo revisa? Ante él. ¿Qué pasaría, José, si vas a a ver, ¿qué pasaría si tú vas a testar testamento en escritura pública? Vas al notario y dices: señor notario, quiero dejar testamento en escritura pública. El notario te preguntará, no te hará preguntas,
el notario te formulará, no sé, interrogantes para ver que estás ubicado en espacio y tiempo. Si el notario todo está ok, comienza. ¿Qué hace el notario? El Código Civil dice: de su puño y letra el notario redactará la voluntad del testador en su libro de escrituras públicas. ¿Ese es por ante o por? Ahora, segundo caso. ¿Qué pasaría si ya testaste, después de un año quieres una copia de tu testamento? Vas y dices: señor notario, quiero un testimonio de mi testamento en escritura pública. ¿Por ante o por? Por. ¿Y por ante? Cuando has dejado el testamento en escritura pública. Es importante, ¿eh? ¿Por ante o por? O sea, todos son actos jurídicos. Todos son actos jurídicos los tres. ¿Por qué no? Hay intervención de un tercero, digamos. Intervención de un lugar público. ¿Qué dices? ¿Es un acto jurídico? ¿Es un acto jurídico? ¿Es un acto jurídico? ¿Cuál es el acto jurídico? Este es el acto jurídico. ¿Este qué viene a ser? Es un hecho jurídico. Este es un hecho jurídico. Entonces, ¿pueden haber documentos que contengan hechos jurídicos? ¿Pueden haber documentos públicos que contengan hechos jurídicos? Sí. ¿Pueden haber documentos públicos que contengan actos jurídicos? Sí. ¿Te das cuenta? Acá viene la otra pregunta. José, dentro del concepto de forma, ¿solamente la forma verbal o la escrita? ¿O puede haber otras formas que no sean verbales ni escritas, pero sean consideradas forma? Te repito, ¿la forma solo se limita a lo verbal o escrito? O también puede decirse que es forma todo aquello que sin ser verbal o escrito, es requisito de validez del acto jurídico. Como este caso, el matrimonio civil, ¿ante quién se realiza? Ante el alcalde o la persona que éste haya designado. Deben estar presentes los contrayentes. ¿Quién más? Dos testigos, de principio a fin. El matrimonio que se requiere, no solamente la presencia física de los contrayentes, sino la presencia física de los testigos. ¿Qué pasaría si en pleno matrimonio le dice al alcalde, uno de los testigos: ¿sabe qué, señor alcalde? Tengo una gestión que hacer. Una gestión. Termine el matrimonio y yo vengo mañana y le firmo el acta. Y el alcalde dice: está bien, anda nomás. ¿Hay acto jurídico? Tú agarras la partida de nacimiento o el acta de nacimiento, está la firma del testigo, todo. Porque lo firmó el día anterior, o ya lo firmó el día posterior, lo firmó. Pero habrá matrimonio. ¿Qué dice el Código Civil? En presencia física de dos testigos, de principio a fin. Y ahí el testigo no estuvo al principio, pero no estuvo hasta el final. Entonces, en ese caso no habría acto jurídico. ¿Te das cuenta? No habría acto jurídico.
¿Es una solemnidad o no? Es una solemnidad, pero que no está dentro de lo verbal ni de lo escrito, pero es requisito de validez del acto jurídico. ¿Cuál es el principio general de la forma? El principio general de la forma es la libertad de forma. ¿Por qué es el principio general la libertad de forma? ¿Qué significa? Que las partes, para la celebración de un acto jurídico, pueden adoptar la forma que crean pertinente. Principio de la libertad de forma. ¿Dónde está contenido? En el artículo 143 del Código Civil. ¿Qué dice? Cuando la ley no designa una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Principio de la libertad de forma. Si la ley no exige una forma establecida, las partes pueden adoptar la que crean pertinente. Libertad de forma. ¿Está bien? ¿Cuál es la excepción a ese principio general? Las excepciones a ese principio general son dos. La forma ad solemnitatem y la forma ad probationem. La forma ad solemnitatem y la forma ad probationem. ¿Qué dice la forma ad solemnitatem? Que la forma existe, pero la forma es de carácter imperativo. A la forma ad solemnitatem se le dice la forma obligatoria, prescrita, legal o forzosa. La ley predetermina la forma. Las partes están en la obligación de asumir esa forma. Si no cumple con esa forma, el acto jurídico es nulo. Forma ad solemnitatem. Forma ad probationem. La forma existe, la forma está, pero la forma queda a criterio de las partes. Si es que la ley no señala una forma como requisito de validez, entonces esa forma sirve como medio de prueba de la celebración del acto jurídico. Forma ad probationem. Se da entre las partes, ¿no? No, aparte, se dan entre las partes, pero la ley no te exige una forma en sí, obligatoria. En todo caso, esa forma sirve como medio de prueba de la celebración del acto jurídico. Ad probationem, ad solemnitatem. La ley te exige una forma. La ley de manera imperativa te señala una forma. Y si tú no la cumples, el acto jurídico es nulo. Un ejemplo, ¿qué dice el artículo 1091 del Código Civil? Dice, escucha, la anticresis se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad. A ver, José, la anticresis se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad. ¿Qué clase de forma es? ¿Por qué? ¿Puede haber una anticresis de manera verbal? Debe haber una anticresis de manera por documento privado. Tiene que ser por escritura pública. Otro, la fianza
debe ser por escrito, bajo sanción de nulidad. La fianza debe ser por escrito, bajo sanción de nulidad. Ad solemnitatem. ¿Puede haber fianza verbal? No. La fianza es por escrito, bajo sanción de nulidad. Pero ojo, no te dice por escritura pública. Claro, puede ser solamente por documento escrito de fecha cierta. Para que el representante disponga los bienes de su representado, para que el representante disponga los bienes de su representado, se requiere que el poder sea por escritura pública bajo sanción de nulidad. Ad solemnitatem. Los casos más raros son la forma ad probationem, poquísimos. Tratándose, por ejemplo, del suministro. Dice, si el suministro es a título de liberalidad, si el suministro es gratuito, tiene que ser por escrito bajo sanción de nulidad. Si el suministro es a título gratuito, debe ser por escrito bajo sanción de nulidad. 2. Si el suministro se realiza de manera onerosa, si el suministro es de manera onerosa, ¿no?, las partes pueden usar la forma que crean pertinente. En todo caso, la forma escrita prevalecerá sobre las demás. Repito, el suministro a título oneroso señala que las partes, para su celebración, pueden adoptar la forma que crean pertinente. Pero si usaron la forma escrita, esta prevalecerá sobre las demás. ¿Qué forma es? Ad probationem. Ad probationem. ¿Y cuándo se utilizan ese término de absolutamente aprobación? ¿Cómo para qué sirve, digamos? Para actos trascendentes, pues. Actos importantes. Sobre todo esta. ¿Quién lo utiliza ese término? O sea, si bien es cierto, o simplemente es bueno, dice que es una forma, pero ¿dónde va internado esto? ¿El nombre? ¿O la...? Esa palabrita. Ah, no, pues. Eso puedes insertar en la minuta. Eso puedes dar la connotación que tiene el acto jurídico. La forma es ad solemnitatem. Una de las cláusulas, dentro de las cláusulas. Sí, pero no habría necesidad. La forma ad solemnitatem es para que tú cumplas esa forma. O sea, si yo te doy poder a ti... Es opcional que mencionarlo, digamos. No, claro. La forma ad solemnitatem es aquella que está prevista en la ley. La ley señala. Y tú tienes que cumplir lo que la ley dice. Cuenta. Pero hay algunos abogados que insertan ese abogado. Bueno, claro, puede insertarse, pero más que insertarse tiene que respetarse. Pues. ¿Qué pasaría si yo te doy poder simple? Te doy poder simple a ti y te digo, es una forma solemnitatem, no sirve que diga ad solemnitatem. ¿Qué se requiere? Lo que señale la ley. ¿Te das cuenta? O lo otro, puede ser que yo te dé el poder para que dispongas mi casa, vendas mi casa, y el poder es por escritura pública. ¿Estoy cumpliendo o no lo que dice el Código Civil? Lo estoy cumpliendo. No hay necesidad de poner forma ad solemnitatem. ¿Te das cuenta? Yo estoy cumpliendo con lo que dice la ley. José, puede haber una forma ad solemnitatem por acuerdo de las partes. Sí. Puede haber una forma ad solemnitatem por acuerdo de las partes. Las partes pueden fijar que un acto no formal se convierte en un acto formal a través de una forma ad solemnitatem. Sí, puede darse. Eso lo regula el artículo 1411 del Código. Artículo 1411 del Código Civil. Vamos a leer ya. 1411. Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito
es requisito indispensable para la validez del acto jurídico, bajo sanción de nulidad. Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad. ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo? A ver, ¿qué pasaría, José? Te pongo este caso. Te arriendo mi casa. Soy un hombre súper desconfiado. Y te digo, José, te arriendo la casa, yo soy el propietario. Pero para que ese contrato de arrendamiento sea válido, se tiene que elevar a escritura pública. Si no, no hay contrato de arrendamiento. ¿Te voy a arrendar la casa? Sí. Pero para que ese contrato sea válido, se tiene que elevar a escritura pública. Si no, el contrato no vale. Pregunto, José, ¿para que todo contrato de arrendamiento sea válido, se requiere que se eleve a escritura pública? No. Pero en ese caso en especial, ¿qué estamos pactando? Que sí se debe elevar a escritura pública. Entonces, ¿la ley qué dice? Si las partes convienen por anticipado de que un acto no formal deba convertirse en un acto formal, si las partes convienen por anticipado y por escrito que para determinado acto es requisito de validez determinado supuesto, se considerará una vez cumplido dicho supuesto. Si las partes convienen por anticipado que para que un acto jurídico sea válido se debe cumplir determinada formalidad, será necesario que ello sea así, pero bajo dos condiciones. Primero, que se haya pactado por anticipado, y dos, que sea por escrito. Si ese contrato de arrendamiento no lo elevamos a escritura pública, no hay contrato, porque no se está cumpliendo la forma ad solemnitatem que las partes hemos establecido. Pero si las partes convinieron y se cumple con elevarse a escritura pública, entonces ahí estaremos cumpliendo con una forma ad solemnitatem. Pero como repito, no nace por acuerdo de las partes, nace por mandato de la... No nace por mandato de la ley, nace por acuerdo de las partes. En la forma ad solemni. O sea, no es, en este caso no es un valor agregado nomás que le está dando la formalidad, en este caso en el contrato de arrendamiento, ¿no? Este acto jurídico se está, dándole más valor de menos a más, y no de más a menos, ¿verdad? Pero, ¿qué se requiere para que opere esta situación? Que las partes convengan por anticipado y de manera escrita. Por anticipado y de manera escrita. Que ese acto no formal se va a convertir en un acto formal. Pero será por acuerdo de las partes, no porque la ley lo manda. ¿Está bien? Entonces, ese es el aspecto interesante de la forma. ¿Cuál es la diferencia entre forma y formalidad? José, ¿cuál es la diferencia entre forma y formalidad? ¿Cuál es la diferencia? En la forma, digamos, algo más completo, más específico. No. En la doctrina hay diferencia entre ambos, en la doctrina. La forma está relacionada con la libertad de forma. ¿Está bien? Mientras que la formalidad está asociado con ¿qué? Está asociado con el cumplimiento obligatorio.
de la forma. La forma está relacionada con la libertad de las partes que pueden adoptar la forma que crean pertinente. La formalidad está asociado con el cumplimiento de una forma obligatoria. La formalidad está asociado con ¿qué? Con el cumplimiento necesario de una forma. Formalidad, exigibilidad de la forma. Mientras que la forma no. La forma es la libertad. La libertad que se tiene respecto a la adopción de la forma. Forma y formalismo. Ausencia de exigencias. Formalidad. Debe haber exigencias de determinada forma. Ausencia de formalismos. Formalismos obligatorios. Ahora acá viene la pregunta, José. El Código Civil, ¿qué habla de ambos? ¿De qué habla? ¿De forma o formalidad? No, el Código Civil solamente habla de forma. Entonces, dentro de la forma, si es forma solemnitate, estaríamos frente a una formalidad. Y si es una forma probationis, sería solamente forma. Pero ya son pues muchas, son cuestiones exquisiteces, ¿no? En cuanto a la nomenclatura. Forma o formalidad. ¿Lo correcto cuál es? De acuerdo al Código Civil, forma. Forma, nada más que forma. Entonces, como se podrá apreciar, la forma es importante. Ahora, y para terminar con esta parte, con este capítulo del diplomado, puede haber formas ad solemnitatem, puede haber una forma ad solemnitatem donde el código no te señale bajo sanción de nulidad. O sea, fácil, ¿cuál es? Que tú lees el código y en la parte final, ¿qué te dice, José? Bajo sanción de nulidad. Entonces tú estás sacando ya tu línea, no, esa es forma ad solemnitatem. Pero puede darse una situación determinada donde el código no te diga bajo sanción de nulidad, pero del contexto del artículo, ¿qué fluye? Del contexto de la norma, ¿qué se colige? Que es una forma ad solemnitatem. Vamos a poner un ejemplo. A ver, dice, el reconocimiento de un hijo, escucha, el reconocimiento del hijo extramatrimonial, repito, el reconocimiento del hijo extramatrimonial deberá constar en testamento, por escritura pública o en el acta de nacimiento. Repito, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial deberá constar en el acta de nacimiento, en testamento o en escritura pública. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un hijo extramatrimonial, ¿cómo lo reconoces? Por testamento, por escritura pública o firmando el acta de nacimiento. ¿Puede haber una cuarta, José? No hay una cuarta, José. Entonces, repito, el reconocimiento de un hijo deberá constar en testamento, escritura pública o en el acta de nacimiento, nada más. Sí. ¿Qué clase de forma es? Ad solemnitatem. Pero la norma te dice bajo sanción de nulidad. No te lo dice. ¿Te das cuenta? Entonces, la forma es importante, la forma es necesaria, pero hay que saber manejarla dentro de los supuestos que establece, el Código Civil. Porque la no observancia o la inobservancia de la forma exigida por ley puede traer consigo la nulidad del acto jurídico. ¿Qué dice el artículo 219, inciso
6, si mal no recuerdo. Nulidad del acto jurídico. Causales de nulidad. El acto jurídico es nulo. El acto jurídico es nulo. Inciso 6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El acto jurídico es nulo cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Qué clase de forma es, José? El acto jurídico es nulo cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ad solemnitatem. El no cumplimiento de la forma ad solemnitatem, ¿qué trae consigo? Nulidad del acto jurídico. El acto jurídico será declarado nulo. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí.